Bienvenidos a Imprenta de Pensamiento, donde las ideas no se repiten, se cuestionan. Filosofía, religión, ciencia y política, enfrentadas sin miedo. Prepárate para pensar diferente. Hay personas que parecen entenderlo todo, pero no logran sentirse en paz. Personas que analizan demasiado, que piensan demasiado, que sienten demasiado. Personas que tienen una mente brillante, pero viven agotadas emocionalmente. Y aquí aparece una pregunta incómoda: ¿por qué muchas personas inteligentes sufren más que los demás? Desde pequeños nos enseñan que la inteligencia es una bendición, que entender más, pensar más, analizar más, te dará una mejor vida. Pero la realidad psicológica muchas veces es diferente. Porque mientras más consciente se vuelve una persona, más difícil se vuelve ignorar ciertas verdades. Las personas menos conscientes muchas veces viven más ligeras. No analizan tanto. No cuestionan tanto. No profundizan tanto. Simplemente viven. Pero la mente inteligente rara vez descansa. Piensa en esto. Hay personas que pueden disfrutar una conversación simple y olvidarla al día siguiente. Pero hay otras que analizan cada palabra durante horas. Cada gesto. Cada mirada. Cada silencio. Y eso desgasta. Porque una mente que nunca se apaga, termina agotándose a sí misma. Uno de los mayores problemas de las personas inteligentes es el exceso de pensamiento. Lo que hoy llamamos overthinking. El cerebro empieza a crear escenarios, a imaginar posibilidades, a cuestionar decisiones, a revivir errores. Y mientras más capacidad tiene una persona para analizar, más fácil puede quedar atrapada dentro de su propia mente. El filósofo Sócrates decía: la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia, y eso parece contradictorio. Pero tiene mucho sentido. Porque mientras más aprende una persona, más consciente se vuelve de lo poco que realmente entiende. La ignorancia muchas veces da tranquilidad. La conciencia muchas veces trae peso emocional. Por eso hay personas extremadamente inteligentes que sufren ansiedad. Porque pueden ver problemas antes de que existan. Pueden imaginar consecuencias. Pueden percibir contradicciones. Pueden detectar falsedad emocional. Y eso puede convertir la vida en una experiencia mental muy intensa. Ahora hablemos de algo importante. La inteligencia no siempre significa felicidad emocional. De hecho, muchas veces son mundos completamente diferentes. Hay personas brillantes académicamente, pero emocionalmente destruidas. Porque entender matemáticas, negocios, filosofía o ciencia no significa entender cómo manejar el dolor emocional. Y aquí aparece otro problema. Las personas inteligentes suelen sentirse incomprendidas. Muchas veces sienten que no encajan. Que piensan diferente. Que ven el mundo diferente. Que no pueden conectar fácilmente con los demás. Y eso puede generar aislamiento emocional. Friedrich Nietzsche hablaba mucho sobre esto. Nietzsche decía que las personas profundas muchas veces terminan alejadas de la sociedad, porque empiezan a cuestionar cosas que otros prefieren ignorar. La mayoría de las personas buscan comodidad mental. Las personas conscientes buscan verdad. Y muchas veces la verdad duele. Piensa en esto. Una persona superficial puede entrar a una relación y simplemente disfrutar el momento. Pero una persona extremadamente consciente analiza señales, patrones, inseguridades, traumas, contradicciones. Mientras uno vive, el otro analiza. Y eso puede destruir la tranquilidad emocional. Ahora hablemos de sensibilidad. Porque muchas personas inteligentes también son altamente sensibles.
Perciben emociones más profundamente. Detectan tensiones. Sienten cambios de energía. Analizan comportamientos. Y eso puede hacer que sufran más emocionalmente. Hay personas que reciben una crítica y la olvidan. Pero otras la analizan durante días. No porque sean débiles, sino porque su mente procesa profundamente las experiencias. Aquí entra algo importante. Muchas personas inteligentes viven más dentro de su mente que dentro de la realidad. Piensan tanto en la vida, que dejan de vivirla. Se preocupan tanto por el futuro, que olvidan el presente. Y ahí nace mucha ansiedad moderna. La ansiedad muchas veces no es solo miedo. Es exceso de futuro. Es una mente intentando controlar lo que todavía no existe. Y mientras más capacidad mental tiene una persona para imaginar escenarios, más puede alimentar su ansiedad. Ahora hablemos del vacío existencial. Porque este es otro problema común. Muchas personas inteligentes llegan a un punto donde empiezan a preguntarse, ¿cuál es el sentido de todo esto? Empiezan a cuestionar la vida, el trabajo, la sociedad, las relaciones, la felicidad y muchas veces descubren algo incómodo. Muchísimas personas viven en piloto automático. Trabajan. Consumen. Se distraen. Repiten rutinas. Y rara vez cuestionan profundamente su existencia. Pero una mente consciente no puede evitar cuestionar. Y ahí aparece el cansancio existencial. Arthur Schopenhauer decía que mientras más consciente es una persona, más capacidad tiene para sufrir. Porque entiende mejor la pérdida, el tiempo, la muerte, la soledad, la decepción humana. Ahora quiero aclarar algo importante. La inteligencia no condena a nadie al sufrimiento. El problema aparece cuando la conciencia no se equilibra emocionalmente. Porque una mente brillante sin paz interior puede convertirse en una prisión. Y aquí aparece algo poderoso. Las personas inteligentes muchas veces intentan resolver emociones usando lógica. Pero las emociones no siempre funcionan con lógica. Puedes entender perfectamente por qué alguien te hizo daño, y aún así seguir sufriendo. Puedes saber racionalmente que debes soltar a alguien, y emocionalmente no lograr hacerlo. Y eso frustra muchísimo a las personas analíticas. Porque sienten que deberían poder controlar sus emociones con razonamiento. Pero el ser humano es más complejo que eso. Ahora hablemos de la soledad. Muchas personas inteligentes se sienten solas, incluso rodeadas de gente. Porque no buscan solo conversación. Buscan conexión profunda. Buscan personas con quienes puedan hablar de la vida, el miedo, la mente, la muerte, la existencia, el sufrimiento, la verdad, y encontrar eso no siempre es fácil. Por eso muchas personas profundas terminan aislándose. No porque odien a la gente, sino porque sienten que pocas personas realmente las entienden. Ahora quiero hablar de algo importante. El exceso de conciencia también puede destruir la felicidad simple. Hay personas que pueden disfrutar algo sin analizarlo demasiado. Pero las personas extremadamente conscientes muchas veces destruyen la experiencia analizándola. Analizan relaciones. Analizan emociones. Analizan conversaciones. Analizan intenciones. Y llega un punto donde la mente se convierte en ruido constante. Por eso muchas personas inteligentes buscan silencio. Buscan naturaleza. Meditación. Música. Arte. Porque necesitan escapar por un momento de su propia mente. Ahora viene algo importante. La sociedad suele admirar la inteligencia, pero rara vez enseña cómo soportar el peso psicológico que puede traer. Porque pensar profundamente puede darte conocimiento, pero no siempre tranquilidad. Y aquí está una de las verdades más importantes de este tema. La inteligencia sin equilibrio emocional puede convertirse en sufrimiento constante. Por eso las personas verdaderamente sabias no solo desarrollan conocimiento, también desarrollan paz interior. Aprenden a
Dejar ir, vivir el presente, aceptar incertidumbre, controlar pensamientos, descansar mentalmente, porque entender demasiado sin aprender a vivir puede destruirte lentamente. Y quiero terminar con esto. Pensar profundamente no es una maldición. El problema es cuando tu mente se convierte en un lugar del que no puedes escapar. La verdadera inteligencia no es solo analizar la vida. También es aprender a vivirla sin destruirte mentalmente. Y quizás, la paz no aparece cuando entiendes todo. Quizás aparece cuando aceptas que no necesitas entenderlo todo para vivir plenamente. Si este vídeo te hizo reflexionar, suscríbete a Imprenta de Pensamiento. Porque aquí no venimos solo a pensar más, venimos a entender la mente humana para vivir con más conciencia.